tardes. Hoy, martes 12 de mayo del año 2026, doy inicio a la charla número 176 de Radiografía del Imperialismo Británico. Antes de pasar al tema concreto, digamos, a la lección del día, que son las maniobras que se realizaron en Curamalal, les quiero agradecer profundamente todos los saludos tan cariñosos y elogiosos que me enviaron por mi nombramiento como vicepresidente segundo del Instituto Nacional Sanmartiniano. Hay muchos de ustedes que por supuesto son viejos amigos, que no me ha sorprendido el mensaje, pero sí lo ha hecho de gente que yo no tengo el gusto de conocer personalmente, solo a través de esta cámara, de esta charla, que por supuesto también son mis amigos, y a los cuales espero algún día conocer a todos, pero hay gente de los más distantes lugares de la patria que me han saludado con mucho cariño, con mucho afecto, y bueno, a todos ustedes, por supuesto, no solo a ellos, a los viejos amigos, a los viejos camaradas, ¿no? Alter Kameraden, como dicen los alemanes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo ya estuve conversando con el señor presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, con el coronel Hernán Cornut, y bueno, le tiré algunas ideas, le llevé algunas ideas, algunas sugerencias, y yo creo que se va a hacer algo importante. El instituto tiene que volver a ocupar un lugar de privilegio. Y bueno, la idea es trabajar para lograrlo. Así que repito, nuevamente, muchísimas gracias por tanto cariño. Y bueno, y sin más, nos vamos a las maniobras de Curamalal. Como yo ya les expliqué, mis queridos amigos, si bien estas fueron las maniobras más importantes que se realizaron en la patria en 1896, no fueron las únicas. Pero vamos a abocarnos ya directamente, para entrar en materia, a las mismas. La movilización militar de 1896, yo ya lo dije, contó con un impresionante respaldo popular, pocas veces visto, que se recuerda desde la época, digamos, quizá de la guerra de la independencia, la guerra contra el Brasil o contra Paraguay. La gente, especialmente los inmigrantes, como yo ya conté, la pica entre italianos y españoles, tanos y gallegos, pero dejando de lado eso que es un poco el folclore, todos estaban consustanciados que si se tenía que ir a la guerra, y bueno, había que ir a la guerra, y punto. El lugar elegido fue milimétricamente calculado. Las serranías de Curamalal, en Pigüé, eran lo mejorcito que teníamos para hacer esas prácticas. Yo comienzo esto diciendo la importancia que tuvieron los ferrocarriles, el ferrocarril en el éxito de esta maniobra. El primer uso militar del ferrocarril en nuestro país fue cuando hubo un levantamiento en Córdoba del general José Miguel Arredondo, que se había puesto a la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento. Y entonces, al poco tiempo, Sarmiento, que asumió el poder, lo relevó del mando y nombró en su reemplazo al general Teófilo Ivanovsky.
argumentando que la elección había sido fraudulenta. Arredondo decía que Sarmiento había patrocinado descaradamente a su ministro de Educación, a Nicolás Avellaneda, lo cual era cierto. Dijo que desconocía ese nombramiento, el triunfo de Avellaneda, y que tenía que ser presidente el general Bartolomé Mitre. Entonces Sarmiento le ordenó al coronel Julio Argentino Roca que se trasladara a Córdoba y que enfrentase a Arredondo. Esta ya era una cuestión muy delicada para Roca, porque él era un querido amigo, él lo quería muchísimo a Arredondo, y enfrentarlo, bueno, no fue algo bueno. La cuestión que, ya esto yo lo he explicado, Roca usó el ferrocarril, pasó, digamos, por las filas de Arredondo y se situó atrás de él y lo derrotó. La orden de Sarmiento, cuando se enteró del triunfo de Roca y que lo había tomado prisionero, fue lacónica, ¿no? Fusílelo. Roca ahí, de alguna manera, lo desobedeció. Según yo he llegado a enterarme, buceando en la cosa, ¿no? En la historia chica, se le acercó a donde estaba detenido en un rancho Arredondo y le dijo: compadre, acá tiene unos pesos, afuera hay un caballo ensillado, y chau, que Dios lo acompañe. Y Arredondo le dio un abrazo y bueno, logró irse. Si no, lo iban a tener que fusilar. Roca no quería fusilarlo, era su amigo. Y entonces le manda un telegrama a Sarmiento, dice: aunque usted no lo crea, Arredondo se escapó. Sarmiento, que no era ningún tonto, comprendió lo que había pasado. Y me imagino que hasta se habrá sonreído, como diciendo que el archiduque austríaco, porque él le decía así a Roca por la pinta que tenía, jovencito, y daba la imagen de un archiduque austríaco. Bueno, en definitiva, Arredondo ya es el pasado y quizá tuvo razón, ¿para qué fusilarlo? Pero lo importante de esta anécdota es que Roca se desplazó con el ferrocarril. Fue el primer oficial argentino que usó el ferrocarril en una campaña militar. En eso fue adelantado, como fue adelantado en muchísimas otras cosas. Por eso, cuando hace poco tiempo se lo atacó injustamente la figura del general Roca, yo verdaderamente no sigo sin salir de mi asombro. Al más grande presidente de los argentinos lo tratamos por poco como un... En fin, sin comentario. En 1893, 3 años antes, yo les expliqué que cuando los revolucionarios de la Unión Cívica Radical llegaron, fundamentalmente que partieron desde Pigüé y se fueron sumando gente a un ferrocarril que va a llegar a prácticamente las inmediaciones de la ciudad de La Plata, de la capital de la provincia, sorprendiendo a todo el mundo por un brillante desplazamiento. Antes los desplazamientos, acuérdense, se hacían a caballo, ¿no? Como en la época de General San Martín. Ahora se hizo por ferrocarril. Y los militares dijeron: ¡epa! ¡Qué bueno que estuvo esto! Independientemente de la revolución comandada por Hipólito Yrigoyen, dijeron: qué bueno que estuvo esto. Y el lugar que nació, Pigüé, fue elegido porque por la única ruta que se podía llegar era por ferrocarril. Había caminos, por supuesto, caminos de tierra,
pero la mayoría de sus habitantes hablaban francés, porque eran inmigrantes franceses. Yo ya le conté que Pigüé integra como una red de ciudades francesas en el mundo, por ejemplo, Montreal y Quebec en Canadá, Pigüé en Argentina, y que en una oportunidad hasta fue visitada por un presidente francés que era François Mitterrand. O sea, el servicio de espionaje chileno no iba a poder penetrar en Pigüé. Primero porque eran poquitos, segundo porque la mayoría hablaba francés, y tercero, cualquier extranjero iba a ser fácilmente detectado. Entonces los chilenos, ¿qué hicieron? Se abstuvieron de enviar a alguien a espiar por ahí, porque los iban a detectar al toque. Elegido el lugar, elegido el medio de transporte, el ferrocarril del Sud, que en ese momento así se trataba, hoy es el ferrocarril General Roca, nombre maravillosamente elegido, no pudo haber otro mejor, por cosas que yo ya les voy a explicar más adelante, ¿no? Algunas ya se las expliqué del primer gobierno de Roca, pero va a ser fundamental el segundo gobierno de General Roca, 1898-1904. Pero volvamos ahora a Pigüé. Las maniobras militares de Curamalal, ¿no? Yo tuve oportunidad de ir al museo y archivo de Pigüé, que en ese entonces estaba a cargo de la museóloga Norma Beatriz Pereira, una mujer excelente, con unos conocimientos verdaderamente muy importantes. Y bueno, aprendí muchísimo de cómo fue esta primera conscripción. Así que esta charla, he perdido el teléfono de Norma. Si de alguna manera alguien la ubica y la contacta, quiero decirle que le agradezco todo lo bien que me trató, la información que me brindó. Conocí a sus hijos, a su esposo, gente maravillosa. La verdad que tengo ganas un día de agarrar el auto y volverme tipo primavera a Pigüé. Y perdón, estaba pensando que es la primavera, pero tengo que averiguar bien, es a principios de diciembre. Se hace la fiesta del omelette gigante. Nunca estuve, pero sé más o menos su desarrollo, donde en una gigantesca sartén, bueno, se cocina un omelette. Y todos los turistas, los habitantes de Pigüé, o un gran número, digamos, al menos, participan batiendo huevos y que sirven para hacer el famoso omelette. O sea que eso lo quiero conocer, ahora me acordé. Pero repito, esta charla, con todo cariño, está dedicada a la museóloga Norma Beatriz Pereira de Pigüé. Bueno, empecemos. Los altos mandos del ejército argentino se trasladan a la zona donde se desarrollan las maniobras con la antelación suficiente. En las serranías de Curamalal, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en las cercanías del pueblo, ahora ciudad de Pigüé, se concentraron los conscriptos de la misma, de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. Pese a la premura de la convocatoria, que en definitiva daba mayor realismo al tema, pues si se hubiera producido la guerra con Chile, todo hubiera debido hacerse deprisa, o sea, ¿no? Sobre la marcha, improvisando más de una vez, porque estaríamos en guerra. Entonces ahora voy a leer algunas crónicas de periódicos de la época. Diario El Tiempo. Buenos Aires, abril 8 de 1896. El general Luis María Campos, acompañado del general Winter, los coroneles O'Donnell y Roa y sus ayudantes, parten pasado mañana para Pigüé con el objeto de señalar los puntos donde se establecerá en Curamalal los diversos cuerpos de la División Buenos Aires, que constará de 8.000 hombres de las tres armas. En esa entonces eran infantería, caballería y artillería. Los ciudadanos de la capital, reunidos el 14 en los cuarteles
de los batallones de línea recibieron su equipo. El 15, organizados en regimientos, embarcarán desde el toque de Diana en los convoyes que deben tener listo el ferrocarril del sur, con el objeto de que puedan acampar esa misma noche en Curamalal. El armamento se le entregará en el campamento, si es que a última hora no se resuelve otra cosa, la superioridad. Las tropas de caballería encontrarán en Curamalal las caballadas adquiridas por la Intendencia de la Guerra. En Pigüé se halla ya un delegado de la Intendencia de la Guerra, enganchándose del aprovisionamiento de las tropas. Enganchándose, esto es lo que dice, ¿no? A veces el idioma es medio arcaico, ¿no? Pero por las dudas se lo quería aclarar. Se ha trabajado en la compostura de los caminos y se sigue haciéndolo en estos días. El cuerpo de sanidad estará establecido en Curamalal desde el 13 próximo, con todos sus elementos. Los mataderos serán construidos en Curamalal Grande, a la entrada de la Pampa, como así también el aserradero y depósito de leña. Las fuerzas establecerán sus vivac por regimientos a lo largo de los arroyos, siendo construidos los polígonos en los valles. El servicio de chasquis o correos se organizarán también de manera que puedan utilizarse eficazmente. Se trata de extender una línea telegráfica de Pigüé al cuartel general para facilitar las comunicaciones. El acceso al campamento de Pigüé se hace en 2 horas actualmente y, con los caminos compuestos, se puede abreviar el tiempo recorrido. Durante los 2 meses que se hallen en campaña los ciudadanos de la Guardia Nacional, no habrá licencia para bajar a Buenos Aires. El ferrocarril del sur pondrá en circulación los domingos un tren que conduzca a los visitantes a Curamalal. Bueno, yo acá hago la síntesis biográfica de los oficiales de mayor graduación que participaron de las maniobras en Curamalal. No voy a leer todas, pero sí voy a leer la de un gran y prestigioso militar, como lo fue el general de división Luis María Campos. La Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino lleva su nombre, merecidamente, porque verdaderamente fue un gran oficial. Nació en Buenos Aires el jueves 21 de junio de 1836. Era el 9º hijo del coronel Martín Teodoro Campos y María Luisa Benítez López Camelo. En 1859 ingresó en la carrera de las armas como subteniente segundo del 2º batallón del 1er regimiento de la Guardia Nacional. Marchó hacia Cepeda, pero su unidad no llegó a combatir. El viernes 25 de mayo de 1860 ascendió a teniente segundo y a teniente el lunes 1 de julio de 1861, siendo destinado al batallón 6 de Infantería de Línea de Combate, el martes 17 de septiembre de ese año, en la batalla de Pavón, y posteriormente luchó en el combate de Cañada de Gómez. Participó en la campaña contra las fuerzas del general Vicente Ángel Peñalosa, siendo capitán en 1863, participó en la acción de Las Playas. En 1864 fue ascendido al grado de sargento mayor, hoy sería mayor, ¿no? En esa época el grado era sargento mayor. Y el martes 23 de agosto de ese año fue nombrado segundo comandante del batallón 6 de Infantería de Línea, integrando dicha unidad un capitán con el que inició una profunda amistad por el resto de su vida. ¿Cuál era el nombre de ese capitán? Julio Argentino Roca. Pasó a prestar servicio en la frontera sur en San Luis, donde fundó Fuerte Diamante. En 1865, como jefe del citado batallón, partió a combatir en la Guerra del Paraguay, luchando en Estero Bellaco, Tuyutí, Curupaití, donde fue herido, por lo que fue evacuado a Buenos Aires. A los 4 meses, ya restablecido, pasó a prestar servicio en la zona de Cuyo. El lunes 1 de abril de 1867 se destacó en la victoria del combate de San Ignacio, cuando al mando de su querido batallón 6 de Infantería de Línea marchó sobre un enemigo superior en una proporción de 10-1
alentando a sus hombres con una frase que se conoció prontamente por todo el país. Batallón, de frente, guía al enemigo, paso de vencedores, marchen. Él iba a la cabeza, quiero aclarar. Cargó con su caballo en forma temeraria y arrebató la bandera al enemigo, acción que generó que toda su unidad cargara con bayoneta calada, siendo esta acción el inicio de la victoria. Por su valor, el general Wenceslao Paunero lo ascendió a teniente coronel. De regreso a la guerra del Paraguay, combatió en forma por demás destacada en Paso Pacú, Humaitá, Lomas Valentinas y en el asalto a Piribebuy, donde fue tanto su arrojo y valor que el príncipe Gastón de Orleans, conde d'Eu, a la sazón comandante en jefe aliado, le preguntó si tendría algún inconveniente en recibir una condecoración militar del Brasil, del Imperio del Brasil. Sorprendido, el teniente coronel Luis María Campos le respondió que no, manifestándole que pediría permiso para usarla a su comandante, que era el coronel Emilio Mitre. Entonces, el príncipe brasileño, desprendiéndose de una de las tantas medallas que usaba en su casaca, al tiempo que se la colocaba en su pecho, manifestó que sentía profunda y un profundo elogio quiso hacerle, ¿no? Un profundo respeto a su persona y admiración por el valor que él lo vio, como él lo vio combatir. Al finalizar la guerra del Paraguay, por el valor demostrado en la campaña, Luis María Campos recibió los cordones de oro. En 1873 se casó con Justa Urquiza, hija del expresidente argentino, el general Justo José de Urquiza, la pequeña laguna. Como coronel participó en 1874 en las operaciones militares contra el levantamiento del general Bartolomé Mitre y al año siguiente, siendo general de brigada, ocupó el cargo de inspector y comandante general de armas. En 1892, habiendo sido ascendido al grado de general de división, fue nombrado miembro de la Junta Superior de Guerra y al año siguiente jefe del Estado Mayor General del Ejército. En 1895 fue nombrado ministro de Guerra y Marina. En 1896 fue nombrado comandante en jefe de la Guardia Nacional de Buenos Aires y en este carácter fue designado para comandarla por 60 días en todo el país, participando de las maniobras que se realizaron en las serranías de Curamalal. En 1898 fue nombrado ministro de Guerra, siendo ascendido al grado de teniente general al año siguiente. El martes 1 de enero de 1901 fue creada la Escuela Superior de Guerra para la formación del alto comando del ejército argentino, siendo nombrado su primer director, renunciando al cargo el 1 de junio de ese año por razones de salud. Como ya lo dije, dicha institución merecidamente lleva su nombre. El teniente general Luis María Campos falleció en la ciudad de Buenos Aires el martes 15 de octubre de 1907. Bueno, yo en la obra paso revista, digamos, ya que estamos hablando tipo militar, a la vida, la biografía del general Lorenzo Winter, del coronel Carlos O'Donnell, pero por razones de hacer ágil la charla, las voy a omitir. En la obra fueron verdaderamente muy buenos oficiales que sirvieron con lealtad y patriotismo al ejército argentino. Descripción del ambiente geográfico. Pese a que la ley denominó Pigüé al lugar donde se levantaría el campamento base de las maniobras, las mismas en realidad se hicieron en las propias sierras de Curamalal, un lugar distante a unos 26 kilómetros de la pequeña población. Estaba un poco alejado y en la sierra. Yo no logré llegar al lugar cuando estuve, porque los caminos siguen siendo bastante bravos, ¿no? Y yo dije, qué raro que acá no lo hayan pavimentado, o
adoquinado, aunque decía, y sí, es para evitar los robos. Y bueno, así es la cosa. Pero no pierdo la esperanza que algún día va a poder hacerlo. Quizá cuando vaya al tema del omelette, ¿no? Era estratégico el lugar. ¿Por qué? Porque en plena serranía, el campamento, a 26 kilómetros de Pigüé, estaba a 132 kilómetros de Bahía Blanca y a 580 de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí no pudo entrar ningún espía. Ninguno. Eso fue así. Erigida en un valle que formaban las sierras de Curamalal y Brabant, en las primeras ondulaciones de Puam, que corren de noreste a sureste, Pigüé fue fundada el jueves 4 de diciembre de 1884. Tengo que ir el 4 de diciembre, ese es el día del omelette. Fue fundada, repito, el jueves 4 de diciembre de 1884. Cuando arribaron con Clemente Cabanet en un tren que había salido de la estación Constitución de Buenos Aires, 162 colonos oriundos de Aveyron, localidad del sur de Francia, quienes adquirieron 27.000 hectáreas a Eduardo Casseis, terrateniente de estas tierras, en cumplimiento de una condición que le fuera impuesta por la gobernación de Buenos Aires para aceptarlo como nuevo propietario de esas tierras. ¿Cuál era esa condición? Introducir familias europeas de cualquier origen para crear ganado caballar para exportar. El respaldo económico para este emprendimiento estaría dado por la formación de una sociedad anónima con domicilio legal en Londres, es decir, que para poblar esas regiones se impulsaría la inversión en el país de capital extranjero. La historia de este emprendimiento es demostrativa del potencial económico que Argentina exhibía en los años 80 del siglo XIX. Bueno, ya acá cuento en nota en pie todo este material. Vuelvo a repetir, a mí me fue facilitado por Norma Beatriz Pereira cuando yo estuve en el museo en el cual ella trabajaba hace un par de años atrás, y es verdaderamente muy significativo. Y vuelvo a repetir, si tienen oportunidad de ir a Pigüé, vayan, la verdad me lo van a agradecer. Es un lugar muy muy bonito y queda acá, a 550 kilómetros de la capital federal. No queda al lado, pero muy bonito. Al poco tiempo, en cumplimiento del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que ustedes recordarán, el padre de la Constitución Nacional Argentina, que dijo: gobernar es poblar, y poblar con europeos, llegaron también por esos pagos, alemanes del Volga, mallorquines, torinenses, en fin, se fue haciendo como una especie de una pequeña Europa en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, que sin ningún problema se unieron a la población criolla, y verdaderamente yo también tuve el gusto, fui enviado por el Instituto Nacional Sanmartiniano, por la Academia, a disertar en Coronel Suárez hace un par de años, un lugar verdaderamente muy, muy simpático. Conocí los famosos caballos de polo, donde los crían, ¿no? Los potrillitos, las potrancas, hermoso, la verdad que discúlpeme que sea tan autorreferencial y que hago de guía de turismo, también es otro lugar digno de ser conocido. Coronel Suárez tuvo en su momento un equipo de polo que fue impresionante, los invitaban a jugar por todo el mundo, era como la selección nacional, ¿no? Todos los jugadores tenían 10 de handicap, algo insólito, ¿no? Y los caballos argentinos, los petizos de polo, son los mejores que existe para ese deporte. Años más tarde me enteré que muchos equipos argentinos que salen a jugar al polo llevan por supuesto sus petizos, sus caballos, pero cuando vuelven generalmente no los traen, porque los venden afuera, porque le pagan fortuna por esos caballos.
Pero bueno, no es solo el caballo, sino también el que está arriba, ¿no? En el polo, Argentina no tiene rival. La sierra de Curamalal se divide en dos cordones. Esta bifurcación da lugar a un valle de 3.000 metros de ancho que termina en 1.500 metros. La amplitud térmica entre el día y la noche es muy marcada. Los vientos son constantes y las lluvias frecuentes. El camino carretero que unía Pigüé con Coronel Pringles llevaba a la entrada del valle de referencia. Dentro del mismo, a unos 8 kilómetros de su abra, al pie del cerro Curamalal, alto, el pico más elevado de esa cadena montañosa, se levantó el campamento de la denominada División Buenos Aires. Habiéndose elegido este lugar, pues se trató de reproducir lo más fidedignamente posible las operaciones que, eventualmente, se llevarían adelante en la cordillera de los Andes, pues la guerra podía ser una cuestión de unos pocos meses, quizás para el próximo deshielo. Como se ha dicho, el lugar guardaba, en escala reducida, cierta similitud con el macizo andino, y por ello todas las enseñanzas que se obtuvieran serían muy valiosas, sabiendo que el potencial adversario no tendría forma de llegar a conocerlas por lo inhóspito del lugar, es decir, ahí no pudo funcionar el espionaje chileno. Acciones de propaganda desplegadas. El gobierno permitió, y es más, alentó a que la prensa informara sobre las maniobras para lograr dos claros objetivos. El primero era que nuestra población supiera que la situación con Chile era grave, pero que estábamos decididos a que no se vulnerara ni la letra ni el espíritu del Tratado de Límites de julio de 1881. Y la segunda era que estábamos dispuestos a sostener nuestros derechos con las armas, si eso era necesario. Por supuesto que se ejerció la lógica censura que siempre ha existido sobre un tema tan sensible a la defensa nacional, cual es la temática militar. Pero con excepción de estos detalles que no se dieron a conocer, para no facilitar la tarea del espionaje chileno, la población estuvo muy bien informada de lo que acontecía en todos esos lugares donde se desarrolló esa impresionante ejercitación militar. Vuelvo a leer ahora lo que dijo el diario El Tiempo. En su edición del 7 de abril de 1896, fíjense qué título tan significativo. Las sierras de Curamalal, una cordillera en miniatura. Al sur-sureste de la provincia y a más de 500 kilómetros de Buenos Aires, se levanta el pequeño sistema de sierras denominada de La Ventana, cuyas primeras manifestaciones se muestran en el pueblo de Puam. Estas sierras, extendidas del norte-noroeste al sur-sureste, presentan tres macizos separados. Bueno, ahí viene toda la descripción, ¿no? No les voy a seguir diciendo esto, que en la obra está, por supuesto, y esta descripción demuestra que las nevadas que había, las granizadas, la lluvia, el frío impiadoso, era el que le esperaba a nuestras tropas en caso de ir a una guerra con Chile. Era muy bravo estar ahí en Curamalal. Y les voy a relatar una anécdota que creo que es muy, muy elocuente, muy definitoria. Dijo el cronista: ayer llega el parte de un oficial del 4 de caballería que había salido de paseo temprano. No estaba presente a la lista mayor. Suponiéndosele perdido en las sierras o víctima de algún incidente, de algo que le había ocurrido al comandante del Regimiento 1 de Caballería, el teniente coronel Arturo Belgrano, que había tenido un problema con su caballo. Este jefe, a 2 leguas del campamento, el oficial del 4 de Caballería, fue víctima de un puma. Un puma, lo atacó un puma, a la tarde del mismo día. El oficial marchaba tranquilamente hasta Pigüé y de pronto, a 10 pasos, ve a la fiera que
estaba ahí, y entonces le dispara, ¿no es cierto?, con su revólver. El felino de gran altura no huye, por el contrario, se lanza contra su agresor, contrae sus poderosos músculos y a 2 pasos del caballo da un salto y cae sobre las ancas del pobre animal, que agita espantado, dejando sin acción al jinete. O sea, el jinete cayó al suelo. Angustioso momento, sin duda, pero el comandante tiene su providencia. Por suerte está su ayudante, el capitán Machado, que viene a retaguardia. Ve a su jefe en peligro y sin medir lo que le puede pasar a él, ataca como lo que es un bravo soldado, se lanza con mano firme y ojo certero, dispara su revólver contra el puma, que cae, desprendiendo sus garras sangrientas de la grupa del caballo porque está agonizante. Es la primera imprudencia, que también es la primera hazaña que hace honor a los actores, porque ambos se portaron bravamente. Es decir, pumas atacando a esta gente. Discúlpenme que me he sonreído, no era para reírse. Tan agreste, tan difícil era la Sierra de Curamalal. O sea, no pudo haber existido mejor lugar para desarrollar estas maniobras. El diario La Nación de Buenos Aires, en un escrito del 30 de abril de 1896, también habla de por qué se eligió ese lugar, y todos hablan ya de lo mismo. Es una pequeña cordillera, ¿no? Mis amigos, como no me queda mucho tiempo, no me voy a extender mucho más, pero sí les voy a decir, para esto creo que más o menos tengo 5 minutos, esto puedo relatárselo. Discúlpenme, voy haciendo sobre la marcha, ¿no? Improvisando. Desde Pigüé hasta el campamento militar, ya lo dije, 26 kilómetros, con una ruta muy dificultosa, en especial para la artillería, pues los potros que arrastraban los cañones no estaban habituados a tirar de ellos en caminos tan malos, ¿no? A la mañana bien temprano los soldados marcharon desde la estación del ferrocarril de Pigüé, portando todo su equipo de campaña, envueltos en sus capotes, la manta terciada sobre el pecho. Al mediodía se detuvieron para racionar, y a la noche del miércoles 15 de abril de 1896, es decir, otoño, los primeros contingentes, bajo una pertinaz lluvia, levantaron sus carpas y recuperaron fuerzas luego de cenar con un sueño reparador. Si bien dicho asentamiento militar se denominó Campamento de la División Buenos Aires, prontamente el mismo fue rebautizado como la Ciudad Blanca, nombre que recibió por la valiosa concentración de miles de carpas de ese color que por suerte llegaron de Buenos Aires, de Alemania. Yo les dije la charla pasada que se habían cargado las carpas, pero todavía no habían llegado. Llegaron. Fue erigido el campamento en un terreno con hondonadas de más de 30 metros de altura, en donde serpenteaban 2 cursos de aguas que dan lugar al arroyo Curamalal Grande, que desemboca en la laguna de Guaaminí. Allí se instalaron también los almacenes donde se guardaron los alimentos y diversos enseres que, con anterioridad, habían llegado a Pigüé, procedentes de la Intendencia de Guerra, ubicada en la calle Defensa, esquina Juan de Garay, de la capital federal. Recordemos que fueron movilizados en todo el país, 1.730 oficiales y 20.402 soldados, suboficiales y tropas, encontrándose en Curamalal un total de 11.275 hombres, de acuerdo al siguiente detalle. Jefes y oficiales, 686. Suboficiales, 1.636. Tropa, 8.959. Este contingente, al mando del en ese entonces general de división Luis María Campos,
tenía 2 brigadas. La primera, formada por los conscriptos bonaerenses, era comandado por el general de brigada Lorenzo Winter, mientras que la segunda, el contingente porteño, estaba al mando del coronel Carlos O'Donnell, integrado por los regimientos de infantería número 6, el número 10, el histórico número 11, el que combatió a órdenes de San Martín, órdenes directas del coronel Juan Gregorio de las Heras, ¿no?, en la campaña de Chile, el 4 de caballería y el número 1 de artillería movilizada. Esas tropas estaban perfectamente uniformadas y munidos de mochilas y capotes, mientras que los efectivos de la provincia de Buenos Aires no tenían uniforme. La mayoría eran paisanos pobremente vestidos que tenían como única prenda para cubrirse del frío sus viejos ponchos. Esto fue, por supuesto, algo que se anotó. Esto no puede volver a suceder. Este contraste tan irritativo era una de las cosas que se debían mejorar por si entrábamos en guerra. Es digno de mencionarse que también lo hicieron por sus propios medios diversos comerciantes que vieron una excelente oportunidad de hacer un buen negocio. Los soldados se bañaban y lavaban sus ropas los días miércoles y sábados, cantando sus canciones favoritas, y por eso el cosmopolita concierto sirvió para estrechar vínculo entre hombres de diferentes orígenes. Esos días se entregaba la correspondencia y encomiendas que llegaban por medio de la empresa Villalonga, que existe actualmente, cuyo excelente servicio fue muy valorado por todos los partícipes. Las maniobras, minuciosamente planificadas, se desarrollaron en forma escalonada durante 8 semanas, con un éxito total. Se cumplió a rajatabla lo planeado y se lo superó. Todo el mundo estaba contento, las diversas pelotones, regimientos, competían entre ellos, quién hacían esto, quién escalaba más rápido, quién pasaba un curso de agua más rápido, quién construía un puente. Era perfecto. Hubo un espíritu, pero maravilloso, por lo que yo he leído, que verdaderamente emociona, especialmente la respuesta de la juventud. Mis amigos, con esto doy por terminada la charla de hoy. La próxima les voy a contar cómo se celebró el 25 de mayo y una anécdota muy simpática, pero muy simpática, que contó un soldado que tuvo el raro privilegio de conocerlo por algo que les voy a decir la semana que viene, al general de división Luis María Campo, lo que demuestra que pese a los grados y la importancia del cargo, ese oficial argentino no olvidó en el fondo que era un hombre humilde y muy simpático. Tengan ustedes muy buenas tardes y si Dios quiere nos veremos la próxima semana.